todavía tiene para darnos y compartir hasta estos tiempos. Cada preciosa verdad y misericordia, cada hermosa gracia que Él nos concede. Muy bien, los niños van a tener también su culto, su escuela dominical en esta hora. Abrimos nuestras Biblias en el nombre de Jesús. En este nombre sobre todo nombre. Al final de este libro dice Jesús: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Así que tomamos de la mano del Señor porciones y verdades de su palabra en esta mañana. Abrimos Romanos capítulo 15. Romanos 15, los versos 4 al 6. El apóstol aquí dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos pone en su presencia, su paciencia, dice, y su consolación nos pone aquí conforme a su propósito, para, dice, un mismo sentir en Cristo, para que de una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que esta verdad sea una experiencia vivida en la vida de cada hijo de Dios, para cada redimidos, tenemos instrucciones, tenemos enseñanza desde el comienzo mismo, desde el Génesis, de ahí hasta nuestros días y mucho más hacia adelante. Y dice: estas cosas que se escribieron antes ha sido para nuestras enseñanzas. Vamos a tomar referencia de esta verdad y vamos a ir hacia los propósitos iniciales, donde la palabra de Dios nos pone base y de ahí nos dirige hacia adelante. Génesis capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Que vemos cómo encontramos al hombre al comienzo, cuando Dios se paseaba en medio de ellos, con ellos en el huerto. En una de estas escenas dice el verso 7, Génesis 3, 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En una de sus obras propias, en una de sus, podemos decir, pensamientos y razonamientos para situaciones y circunstancias como esta. Y dice el verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Esta es la escena de la manera como encontramos desde el comienzo. ¿Dónde estás tú? Y ya tenemos aquí, podemos decir, esta escena, su experiencia, sus descuidos y sus resultados. En el verso 21 dice de esta manera:
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una escena interesante para aprender también hasta nuestros días. Lo que el hombre fue capaz de hacer, cómo trató de justificarse, cómo trató de vestirse. Y lo que Dios también toma como, podemos decir, decisión en su gracia y en su misericordia desde el principio. El hombre procurando prepararse para su presentación ante su Creador, pero sin tener la decisión segura si podía servirle o no su vestido delante de la presencia de Dios. Y les dio más por esconderse su obra propia, su religión o su religiosidad, como encontramos hasta estos días, estos tiempos. Hombres y mujeres, sabiendo que va a tener una experiencia personal con el dueño de la vida y reconociendo que Él sigue hablando. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. En la palabra de Dios dice que la sabiduría habla en las plazas, en las calles, en los mejores lugares de reunión. Está hablando. Y el hombre todavía en su pensamiento propio, podemos decir en su razonamiento humano, pretendiendo ir de la manera como ellos decidieron delante de Dios. Pero Dios aquí dejó una hermosa enseñanza y una instrucción para nosotros. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto ya tomando más adelante cada uno su decisión en qué ropa vestirse o con qué ropa presentarse ante su Creador. Capítulo 4 de Génesis. Aquí vamos a encontrar las dos aplicaciones de las porciones que leímos en Génesis 3. Dice que estas se escribieron para enseñarnos, para instruirnos. Y de la misma manera vemos que el hombre todavía procura hasta estos días, hasta estos tiempos. Dice en Génesis 4, verso 1 en adelante: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y ya tenemos dos hombres, dos varones que vienen de Eva y Adán, Adán y Eva, y va a traernos enseñanzas para, podemos decir, reflejar y o representar también al resto de la humanidad, los dos grandes grupos, para los dos grandes resultados hasta hoy. Dice el verso 3: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Así tenemos una escena, como veíamos desde el comienzo, desde el principio mismo, para traernos grandes enseñanzas. Cada hombre, cada mujer sabe, tiene idea de que tiene que presentarse ante Dios. Y en Deuteronomio dice, cada uno tiene que presentarse con la ofrenda de su mano. Ninguno debe presentarse, dice, con las manos vacías. Y así estamos, podemos ir en todo este ambiente, en todo este mundo alrededor.
hombres y mujeres tratando de presentarse ante su Creador, ensayando todavía mientras espera a su Dios. Ya conocemos bastante de las dos ofrendas. Caín trae, dice, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y eso va a aportar un resultado, va a dar un resultado. De lo que uno ya tiene, podemos decir, de antemano, de parte del Señor o de parte de nuestro Creador, los resultados de su ofrenda. Uno puede estar gozoso, alabando y glorificando al Señor. Y otro ya sabe que su ofrenda no es acepta. Su ofrenda no agrada al Creador. Y ya va a tener también sus resultados como la que vamos a leer aquí en el capítulo 4 todavía. Versos 6 y verso 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, todavía podía dar paso conforme a la decisión de su hermano Abel. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Preciosas instrucciones que encontramos desde el comienzo mismo. Abel representando ya a un hombre de fe, un hombre espiritual, ya tomando la decisión de traer y presentar a Dios conforme a su voluntad, conforme a su pedido. Caín también pretendiendo lo mismo, agradar a Dios, pero conforme a su razonamiento, conforme a su pensamiento. En Hebreos 9 primeramente, Hebreos 9:22, nos va a ayudar a dar una gran diferencia entre la ofrenda de uno y otro, ya en el Nuevo Testamento. Hebreos 9 y el verso 22. ¿Qué es lo que hizo diferencia o una gran diferencia entre la ofrenda de uno y la ofrenda de otro? Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es la maravillosa verdad desde el comienzo. Porque uno tuvo dificultad con su ofrenda y porque otro fue acepto y tuvo gozo con lo que había tomado la decisión delante del Señor. Porque esta experiencia se va a repetir todavía hasta el fin de los días. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay cómo limpiar pecados. No hay cómo limpiarse delante de Dios, sino es por medio de un sacrificio. Y nosotros bajo el nuevo pacto tenemos el mejor y más glorioso sacrificio, por la cual nos acercamos a Dios y nos gozamos con nuestro maravilloso Señor. Hebreos 11, el verso 4, explica un poco mejor. Hebreos 11 y el verso 4 respalda esta referencia y dice: por la fe Abel, ahí está, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién trabajó más entre los dos? No sabemos cuánto tiempo y meses trabajó Caín. ¿Cuánto trabajó Abel para traer su ofrenda? Ya podemos deducir, ¿verdad? ¿Cuánto trabajó uno y cuánto trabajó otro?
para un inmenso trabajo, meses, para ver si podía impactar a Dios con su ofrenda. No miró Dios con agrado, dice, la ofrenda de Caín. ¿Cuánto tiempo pudo haber llevado a Abel? La ley después instituye que 3 días tenía que observar un animal para traer que sea un animal, dice, sin defecto. 3 días tenía que observar. Unos meses y otro apenas unos días para ofrecer mejor sacrificio a Dios. Dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, el hombre de fe, el hombre espiritual, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué hermosa instrucción encontramos en la palabra de Dios. Volviendo a Génesis 4. Génesis, el capítulo 4. Dice el verso 3 y verso 4, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra maldita, podemos agregar ya esa expresión, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque la ofrenda de Abel ya era tipo de Cristo. Mostraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostraba ya hacia aquel sacrificio más glorioso, más completo, más perfecto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cuántas vidas estos días, estos tiempos, con inmensos sacrificios, con inmensos aparente pago de su esfuerzo propio, por su obra propia, por su sacrificio propio, pretendiendo agradar a Dios, pero sin darse cuenta también está con un semblante caído. De Caín dice, decayó su semblante. Está ya con una respuesta anticipada que no le sirve mucho todo el esfuerzo que están haciendo. En los Salmos dice, el hombre puede amontonar toda la riqueza del mundo, hablando de los resultados de su esfuerzo propio. Y dice, no va a ser suficiente para redimir un alma, para salvar un alma, juntando todo el esfuerzo humano, y con eso pretendiendo agradar a Dios para rescatar una vida, no sería todavía suficiente para conocer el valor de nuestra redención, para valorar el precio de nuestra redención, para disfrutar de la gracia de Dios hoy con nosotros, por haber tomado la mejor decisión delante del Señor. Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 29. Juan 1, 29. Gracias a Dios por su don inefable, por su regalo indescifrable, sin poder explicar mucho. Juan, quien fue enviado, Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor y presentarle cuando fuere tiempo, cuando llegue el momento. Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel ya ofreció este sacrificio. A la luz de este sacrificio, ya ofreció un cordero especial, el mejor de lo que podía ofrecer, ya tipo de Cristo. Para nosotros hoy ya bajo este hermoso, completo y glorioso sacrificio. Juan le presenta y le dice a la gente, dice al mundo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Isaías 53. Isaías 53, versos 6 y versos 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cumplía una misión. Daba los pasos que jamás nosotros podíamos haber hecho. Daba los pasos para nuestra redención, para nuestro gozo, para nuestro disfrute. Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26. Los versos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Somos capaces en nuestra religiosidad seguramente salir del propósito, pensar que debería ser de otro modo, de otra manera el plan de Dios. Aquí Jesús era arrestado ya como para llevarle hacia la cruz, ya como para tomar pasos hacia la cruz. Y por supuesto estaban ahí quienes querían salvarle, quienes querían evitarle estos pasos oscuros y trágicos para Jesús. Y dice el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es inmenso lo que puede darse aquí si miramos lo que Dios podía hacer para guardar y amparar a su Hijo. Es más, solo habló en una de estas ocasiones y cayeron todos, dice. Si hubiese hablado, si hubiese gritado ahí juicio sobre ellos, estaban todos muertos. ¿Acaso mi Padre, dice, no puede enviar, no me puede amparar con 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión romana en aquel tiempo entre 3.000 a 6.000 hombres. 3.000 a 6.000 hombres, una legión. Segunda Reyes capítulo 19, el verso 35, saliendo un poquito hacia esta dirección. Segunda Reyes 19, 35. Para conocer acerca del ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Segunda Reyes. ...19... el verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. No dice los ángeles, él. Uno, ¿verdad? El ángel de Jehová salió. Y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Uno.
mató 185,000, un solo ángel de Jehová. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Cuánto es una legión? Entre 3,000 a 6,000, ¿verdad? Una legión. Podemos hacer número un ratito. A ver si llegamos a comprender de la mano del Señor estos grandes privilegios para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, y lo que tenemos como recursos, como amparo bajo la abundante gracia de Dios. Tomando como 4,500 promedio entre 3,000 y 6,000. Tomemos 4,500. Entonces 4,500 ángeles que puede contra, ¿cuánto era? 185,000. 185,000, uno. Quiere decir que 4,500 por 185,000. Mucho. O sea, una legión. 832 millones de personas puede matar una, por lo menos según esta base. Una legión. ¿Y cuánto podía enviar, dice Jesús? Mateo 26, 53. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Por 12 entonces. Demasiado mucho. Es inmensa la cantidad. Tomando como número redondo 10,000 millones de soldados puede matar 12 legiones de ángeles. Bajo esta referencia y con esta base, uno solo pudo contra 185,000. 12 legiones. Es una cantidad ya, podemos decir, sin poder manejarlo bien en número, de mucho número. Por eso es que más adelante dice la palabra de Dios, y pelearán contra el Cordero. Ahí seguramente va a tener 12 legiones de ángeles en esa ocasión, para ese momento. Pelearán contra el Cordero. ¿Qué va a pasar? Porque ahí dice, yo oí su número, dice en una referencia. ¿Cuántos serían en aquel tiempo los que van a estar en contra del Hijo de Dios? Soldados preparados. Creo que decía 12 millones o 2 millones. No recuerdo muy bien de la referencia. Yo oí su número, dice. Si encuentran nuestra referencia podemos leer. ¿Cuántos soldados en aquel día que pelearán contra el Cordero? Pero aún así el Cordero los vencerá. Porque aquí tenemos esta hermosa referencia cuando Jesús dice, tengo a disposición 12 legiones de ángeles, pero no necesito ahora ni de uno, porque con uno era más que suficiente para ese momento, para esa ocasión. Y tenemos esta experiencia conforme a la palabra de Dios para nuestras enseñanzas, para nuestro gozo, para nuestros disfrutes en este camino. Dios puede obrar maravillas. Todavía va a obrar maravillas conforme a su propósito. Pero Jesús no pidió ayuda porque tenía que llevar a cabo un plan. Tenía que completar un plan que había recibido de su Padre. ¿Tiene la referencia? 200 millones. Ahí está. Apocalipsis 9:16. Ahí dice 200 millones de soldados preparados para volver a crucificar a Jesús, matar a Jesús. Dispuesto nuevamente para pelear contra el Cordero de Dios. 200 millones. ¿Qué es 200 millones contra 10,000 millones de soldados que puede quedar ahí postrado?
mínimamente con 12 legiones de ángeles. Dios tiene todo un plan preparado y va a ejecutar su obra, y vamos a tener esa misma experiencia bíblica al fin de los días. Pero gracias a Dios por estas preciosas verdades que la palabra de Dios nos presenta ante nuestros ojos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a entender un poco más de esto hacia Génesis, el capítulo 4. Volviendo a Génesis 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 4:4. Miró Jehová con agrado a uno, pero no miró con agrado la ofrenda del otro. Esta misma verdad es una realidad en esta mañana ante Dios. Hombres y mujeres que pretenden dar paso de fe sin fe. Podemos ir en su religiosidad, en su razonamiento humano, en su pensamiento humano. Si su ofrenda tuvo, podemos ir pasos hacia Cristo. Gracias a Dios. Si su ofrenda no tiene derramamiento de sangre, y especialmente para nosotros hoy del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos ya los resultados, tenemos ya lo que aquí en Génesis 4 versos 6 y 7 ya aclara. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si da paso de fe, todavía tenía oportunidad. Podía todavía salir con una vida, podemos decir, remitida en su pecado, si podía confesarlo y aprender de Abel. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Él va a decidir qué hacer con ello. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Cada uno va a decidir delante de Dios qué hacer o cómo pretender acercarse a Dios. Este era el tema: acercarse a Dios con una ofrenda con sangre. Haber aprendido Génesis 3:21. Dios vistió, ahí dice, con túnicas de pieles al hombre. El hombre va a decidir seguir en Génesis 3:7, cosiendo hoja de higuera para cubrirse ante Dios. Una forma de vestirse que no le va a servir de mucho. Es como rechazar la voluntad de Dios y pretender imponer uno su propio modo, su propia manera. Vestirse con la justicia de Cristo o quedarse con su religiosidad o su religión hecho por él mismo. Así tenemos paso a paso conforme a la palabra de Dios. Si bien hicieres, ahí está la ofrenda por el pecado. Ahí está en la puerta, pero conforme a la palabra de Dios también puede tomar su decisión propia. Romanos 5 y el verso 20. Romanos 5 y el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermosa expresión. Se introdujo la ley y lo
más que hizo la ley fue que mostró, dice, el pecado. Y eso hizo a que el pecado aún abundase más, sea más visible, sea más evidente la condenación sobre el hombre. Cuando estaba en esa situación, dice, sobreabundó la gracia. Tomar paso de fe conforme a la verdad de la palabra de Dios, tal como declara Dios en su palabra, en su verdad, conforme a su propósito. Hay una referencia que no leí en Juan 3:14, como el que nos dice ahí, Juan 3:14. Jesús trae esta enseñanza que ya había entregado a Moisés como testimonio y como ejemplo. Y ahora dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. Cuando había muchos muertos en el campamento judío, en aquellos tiempos en el desierto, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Y todo lo que mira a esa serpiente, dice, esa figura de la serpiente arriba, van a ser sanados. Todo lo que no deciden mirar ahí, no tienen cómo salvarse. Por eso dice, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En aquel tiempo, un hombre que podía levantar la cabeza y mirar arriba a la serpiente en el asta, era sanado. Pero el que rehusaba mirar ahí arriba, no tenía otra salida. Todo lo que puede mirar hoy hacia la cruz de Cristo, tiene la mejor medicina, queda libre de pecado. Todo lo que hasta este día, como dice la palabra de Dios, toma como cosa liviana, como cosa sin mucho valor, la cruz de Cristo. No tiene otra salida, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si conforme a la palabra de Dios da paso de fe hacia Cristo, tiene todo. Si no decide dar ese paso, ya también dice la palabra de Dios los resultados. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5 y el verso 21. Hermosa declaración de la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermosa declaración, testimonio de Dios a nuestro favor a través de su Hijo Jesucristo, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Abel trae uno de los mejores corderos para presentar, y era un inocente cordero, pero se identificaba ya por fe en esa sangre inocente, y Dios recibía hasta que llegue el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios por su regalo, por su don inefable. El pecado está a la puerta para cualquier hombre del mundo ahora. Si bien hiciere, si da paso de fe hacia el Cordero de Dios, tiene todo el privilegio. Pero si no tomare la decisión oportuna, la decisión correcta, si no cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no tiene otra salida, no tiene otra opción.
Abel ofreció más excelente sacrificio u ofrenda que Caín, dice Dios. Y quedamos con lo que Dios define, con lo que Dios determina. El hombre sigue vistiéndose con su hoja de higuera hasta hoy. Eso hace la religión, eso hace el esfuerzo humano, eso hace el esfuerzo propio, eso hace el razonamiento humano. Paso de fe en el Señor es lo que va a ayudarnos a disfrutar de lo mejor del cielo. Dios requiere hasta hoy una sola ofrenda. Si no es esa ofrenda, no tiene posibilidad, no tiene oportunidad para presentarse delante de Dios con lo que cada uno cree. Vamos a ir cerrando hacia Génesis 4. De lo que podemos todavía aprender de estas instrucciones y por qué tantas experiencias y situaciones hasta de guerras afuera, y por qué vamos a tener todavía esas escenas. Dice las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron. Así declara la palabra de Dios. Génesis 4, verso 8 en adelante, conocemos esta escena. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por eso hasta ahora hay campos y más campos preparados principalmente para Armagedón. Ese va a ser otro salgamos al campo. Cuando lleguen a este campo llamado Valle de Armagedón o Valle de Josafat, hablan de un valle muy apropiado para un encuentro mundial en guerra. Y se va a aplicar exactamente esto de vuelta: salgamos al campo. Para ese lugar, para ese tiempo, es la experiencia de lo que escuchamos de 200 millones de soldados, decía Abraham. Es exactamente esta escena que se repite en el futuro. Salgamos al campo va a ser la expresión. Pero sencillamente va a ser resultado por su ofrenda que no le sirve, no le funcionó. Entonces le trae solamente ensañamiento, le trae el pensamiento suicida, le trae el pensamiento de la actitud de guerra. El verso 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios quiere seguir hablando todavía y buscando que vuelvan en sí. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La actitud y el resultado cuando al hombre no le sirvió su ofrenda. El hombre sabe si está en la voluntad de Dios o si está fuera de la voluntad de Dios. Hay hombres y mujeres que viven más enojados que contentos. Viven más, podemos decir, a oscura que en luz. Buscan más oscuridad que salir a luz. Es por el resultado de su ofrenda. Debe ir a Cristo, necesita ir a Cristo para que pueda venir a la luz. Y tenemos toda esta escena aquí ya indicando la palabra de Dios. El verso 15 dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Ya resultado de esta rebelión, podemos decir, este ensañamiento contra su hermano, donde manifiesta su ensañamiento contra Dios, de la manera como también tenemos estos tiempos. El hombre se ensaña contra su hermano, se ensaña contra otro, muestra su ensañamiento contra Dios, su enojo contra Dios. A imagen de Dios lo creó, dice, del hombre. Y por eso más todavía se enoja.
se enoja contra su hermano. Y viene estas experiencias, según el verso 16 hasta el verso 22, crece, nace una civilización fuerte, ya cada uno tomando su decisión, edificando ciudades, edificando nombres sobre la tierra. Dice, por ejemplo, el verso 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hay un avance, hay un desarrollo, hay, podemos decir, como un sobresalir aquí. Pero ya tenemos aquí, ahí cerca nomás, Génesis 6. ¿Dónde va a terminar todo esto? Un aparente porvenir, un aparente, podemos decir, crecimiento en todo sentido, pero la actitud todavía, el verso 23 y 24 de la gran mayoría. Génesis 4, 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Así está yendo hasta este día, y así van a terminar en Armagedón. Pelearán contra el Cordero, enojado contra Dios, pensando que puede llegar al cielo sin la ayuda divina. Por eso vino Babel en aquel tiempo. Por eso vino el diluvio en aquellos tiempos, en aquellos días. Pero también tenemos que Enoc caminó con Dios y le llevó Dios. Tenemos ya ahí un hermoso arrebatamiento. Tenemos la familia de Noé que salieron libres, bendecidos y victoriosos de un juicio. Una hermosa enseñanza para nosotros. Una hermosa verdad para el Hijo de Dios. Tenemos lo que Dios dijo a Abraham. Vamos a terminar con Génesis 12. Para dar paso de fe, hermanos, de la manera como Dios ha declarado y ha deseado de cada vida. Y vamos a tomar también en paso de fe de lo que Dios dijo a Abraham, nuestro padre. En el Nuevo Testamento, en más de una referencia, dice Abraham, nuestro padre. Y aún refiriéndose a gentiles, Abraham, nuestro padre. Génesis 12, verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Lo que Dios prometió a Abraham es lo que Dios te prometió a ti. Lo que Dios hizo con Abraham es lo que hizo también conmigo, por fe. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vamos hacia esta dirección gloriosa. Dios dice, haré de ti una nación grande, y la fe dice, amén. Te bendeciré, amén. Y engrandeceré tu nombre, amén, gracias mi Dios. Y serás bendición, será canal de bendiciones para otros, amén, gracias a Dios, ¿verdad? Es la promesa de Dios para cada vida. Es lo que Dios hizo a favor de cada vida. Bendeciré a los que te bendijeren. Si Dios prometió a Abraham, ¿acaso no es para ti, no es para mí? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, dice Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La fe es pasos firmes en convicción. La fe no es presunción. Puede ser que Dios haga, puede ser que no haga. Si cada uno podemos creer, hermano, esta es la dirección correcta. Este es el propósito de Dios sobre tu vida, el plan de Dios para ti. Serás bendición, dice Dios. Es todo nuestro privilegio y la bendición del Señor para cada uno de nosotros hoy por la gracia de Dios.
por la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. El hombre tuvo cierta prosperidad al comienzo, pero estaba siendo ya preparado un diluvio, un juicio. Pero si Dios guardó a los suyos, también tenemos ya bien definida el plan y propósito de Dios desde el comienzo. Por eso decía esta expresión, las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron. En medio de mucha confusión y mucho descuido